Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. El propósito es solucionar un problema de la guía de actividades, que es de la página 13, 14 y 16. El primer problema dice que cuando los vectores A y B forman un ángulo entre sí, se suman y producen la resultante C de acuerdo con la regla del paralelogramo. Recuerden que un paralelogramo es una figura geométrica que tiene ¿cuántos lados? Un paralelogramo. ¿Cuántos lados tiene? 4 lados. Y cumplen con la característica de que los lados opuestos son paralelos. ¿Qué significa paralelo? Iguales, que van en la misma dirección y no se cruzan. ¿Estamos de acuerdo? Observa que C es la diagonal de un paralelogramo en el que A y B son lados adyacentes. En este caso, esos lados adyacentes, si ustedes ven la primera figura que estoy señalando aquí en color rojo, con el cursor de color rojo, el vector A y el vector B coinciden en el origen. O sea, el origen de A y el origen de B comienzan del mismo punto, ahí donde tengo el punto de color rojo. ¿Sí se ve? Bien. Además nos dice que en los dos primeros diagramas A y B se muestra la resultante C. Eso significa de que estos incisos están resueltos. Traza la resultante C en los diagramas C y D. Inciso C, inciso D. Observa que en el diagrama D se forma un rectángulo, que es un caso especial de un paralelogramo. Vamos a intentar explicar el inciso C. Para esto he representado el vector A como un vector de color azul y el vector B con un vector o semirrecta, en este caso de color rojo. Vamos a aplicar la regla del paralelogramo. Esos dos vectores, si ustedes se dan cuenta, el origen de A y el origen de B coinciden, ahí donde tengo el punto de color rojo. Entonces, ¿cómo se hace la regla del paralelogramo? ¿Cómo se aplica? Lo que hay que hacer es que este vector que ustedes ven aquí, B, el origen de B debe dibujarse en la punta de A. O sea, en pocas palabras, yo voy a trasladar este vector B hasta la punta de ¿quién? De A. Esto es lo que se hace. Observen. ¿Sí se entiende esa parte? Voy a repetir nuevamente el movimiento. Miren el vector de color rojo. Va hacia la punta de ¿quién? De A. ¿Y qué se hace con el vector de color azul? A ver. Se traslada ¿hacia dónde? Hacia la punta de B. Observen. ¿Y luego qué se debe hacer? El vector resultante que va desde ¿a dónde? ¿Hasta donde se qué? Hasta donde se cruza. Ese se llama vector C. O sea que al final quedaría algo así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos para la siguiente página. Ya ustedes resuelven el inciso D. En la siguiente página aparece, en el siguiente punto, perdón, se ve un avión desde arriba. ¿Qué significa eso? Que se toma una imagen desde arriba ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y dice que sopla un viento en varias direcciones. Usa la regla del paralelogramo también para indicar la rapidez y la dirección resultante en su trayectoria para cada caso. ¿En cuál caso el avión viaja con más rapidez respecto al suelo, con más lentitud? Hay 4 incisos nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Voy a resolver uno aplicando la regla del paralelogramo. Voy a resolver el inciso C para que ustedes se guíen. Si ya lo hicieron, no importa. Reafirmamos nuevamente eso que usted hizo. Bien, entonces miren aquí el vector que estoy señalando con el cursor representa la velocidad del avión. Va hacia arriba de la diapositiva.
Y el vector que estoy señalando representa la velocidad de ¿quién? Del viento. Voy a colocarlos con color. La velocidad del viento en color amarillo. Miren que los vectores coinciden en el origen. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Es la pregunta. Ese vector de color amarillo se traslada ¿hacia dónde? Hacia la punta del vector velocidad del avión. O sea, ocurre algo así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la velocidad del avión la vamos a representar con un vector de color azul. ¿Hacia dónde se debe trasladar ese vector? Hacia la punta del vector velocidad del viento. O sea, ocurriría algo así. ¿Y luego qué se debe hacer? Se traza el vector resultante que va de a dónde a dónde. Del origen hasta el punto donde se cruzan. O sea, sería el vector de color verde. Es decir, el vector de color amarillo combinado con el vector de color azul me da el vector de color verde que se llama velocidad resultante. Esta sería la velocidad del avión vista desde la Tierra. O sea, sería un observador que estaría en la Tierra viendo lo que le ocurre al avión. Entonces, ¿qué le ocurrió al avión? A ver, si yo miro la longitud de esta velocidad resultante con respecto a la longitud de la velocidad del avión que tenía inicialmente, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál es de mayor longitud? ¿El verde o el vector de color negro que estoy señalando aquí? El negro tiene mayor longitud. ¿Qué significa eso? Que el avión aumentó o disminuyó su rapidez. Disminuyó. ¿Era de esperarse ese resultado? Es la pregunta. Sí, ¿por qué? Porque el viento va en cierta forma, tiene una componente en sentido ¿qué? Contrario. Era de esperarse eso. Entonces, lo mismo van a hacer en el inciso A, en el inciso B y en el inciso D. Van a analizar la longitud del vector de color verde, el vector resultante. Y de acuerdo a esa longitud van a decir cuál es más rápido, si es A, B, C, D, y cuál es más lento. De manera rápida, ¿cuál sería el más lento sin hacerlo? A, B, C o D. ¿Cuál sería más lento? El que hicimos, el C. Porque es el único caso donde se ve que el viento va como en sentido, en cierta forma, una componente en sentido opuesto. Muy bien. Al final, usted debe obtener esta figura. Esa que aparece ahí. En realidad debe quedar así, la figura. Al final tiene que quedar es así. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a pasar al siguiente punto. Este es el de unas ¿qué? El de unas lanchas. Vemos 3 lanchas de motor. También se toma una foto desde arriba hacia abajo. Estas lanchas están cruzando un río, el cual tiene una corriente o un flujo de agua que va hacia abajo de la diapositiva. Se representa mediante este vector. Hay 3 casos. Entonces, ¿qué se debe aplicar? Se debe aplicar la regla del paralelogramo. Vamos a hacer el A y ustedes hacen los otros incisos. Entonces, ese vector de color azul, ¿a quién representa? A la velocidad del agua. Muy bien. ¿Qué se debe hacer para aplicar la regla del paralelogramo? Ese vector se debe trasladar ¿hacia dónde? Hacia la punta de del vector velocidad de la lancha. Es decir, así como se ve ahí. Y luego, la velocidad de la lancha se representa mediante un vector de color amarillo y ese vector se traslada hasta la punta del vector velocidad de la lancha. O sea, ocurre algo así. El vector resultante iría de dónde a dónde. ¿De a dónde iría el vector resultante? O sea, el origen es este punto que estoy señalando aquí, iría algo así. Y esa sería la velocidad resultante. Entonces eso mismo van a hacer en el inciso B y en el inciso C. Y de acuerdo a los resultados van a contestar las preguntas A, B y C. Muy bien.
Vamos para la siguiente. Es algo así. Bueno, el primer ejercicio no lo vamos a resolver porque ese es parecido al que hicimos inicialmente. Entonces no vamos a resolver eso. Vamos a resolver el 2, donde dice, traza las componentes de los 4 vectores que siguen. Cuando yo digo que no lo vamos a resolver, es que no lo voy a explicar acá, pero ustedes deben hacerlo en la guía. Bien, traza las componentes de los 4 vectores que siguen. Voy a hacer uno. Por ejemplo, voy a hacer este que estoy señalando aquí. Este vector lo voy a llamar vector A, como aparece ahí, vector A. Entonces, mire lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es lo siguiente. Usted se ubica en la cabeza de A, en la punta, y a partir de esa punta va a trazar líneas verticales y líneas horizontales. Entonces, observe. Ahí se trazó una línea, ¿qué? Vertical. Y esa línea se traza hacia el eje de las X, que viene siendo este eje horizontal que estoy señalando aquí. No aparece nombre, pero el eje horizontal uno acostumbra a llamarlo eje de la ¿qué? De las X. Luego, ¿qué se debe hacer? En el punto donde intersecta la línea vertical que hemos trazado, repito otra vez ese movimiento, mire lo que hice. En este punto trazo un vector desde el origen. Observen. ¿Sí lo vieron? Ese vector lo voy a llamar componente del vector A en X. Porque es la componente de ese vector sobre el eje de la ¿qué? De las X. Es como una sombra, una proyección. Entonces, mire, ¿cómo la llamo? Componente de A sobre el eje de la ¿qué? De las X. A sub X. Ahora, a partir de la punta, trazo una línea horizontal. Observe. Y ahí donde corta, dibujamos el ¿qué? El vector. Miren. Y ese vector se llama ¿qué? Componente de A ¿en qué eje? En el eje Y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y deben hacer los otros 3 incisos. Ahora, este eje Y habría que alargarlo ¿hacia dónde? Hacia arriba. Aquí el eje Y habría que ¿qué? Que dibujarlo hacia arriba, y acá el eje Y habría que dibujarlo ¿hacia dónde? Hacia abajo. En el siguiente problema, que es el de las cuerdas, se va a hacer algo similar a lo que hicimos con ¿quién? Con el avión y con el yate. Por lo cual no voy a explicar eso. Ya eso deben hacerlo ustedes allá. Y el último ocurre algo similar. Hay que hacer algo parecido, un paralelogramo a lo que ya, pues, lo que venimos desarrollando, lo que hemos guiado acá. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. En ese punto se debe después de tomar las medidas de... Sí. Después de tomar las medidas de qué o no se debía hacer. No era necesario, pero de pronto como es simétrico, por ejemplo, este caso es simétrico que estoy señalando aquí, debería dar, o sea, debe dar la misma longitud hacia esta cuerda y hacia esta cuerda. Porque es como simétrico, ahí se ve que es simétrico. Entonces, sí, está bien así como lo hiciste. Y usted hizo un problema, pero era porque había dado Newton, o sea que aquí no se tiene que ver. O sea que decimos cada centímetro equivale a 100 Newton en la explicación. Ah, excelente. No, aquí no nos dan en este problema no nos dan una escala. Simplemente nos piden trazar geométricamente los vectores. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su atención. Lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios de la guía. Si ya lo tienen resuelto, vamos a revisarlos enseguida y le asignamos su nota. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo? Excelente, sí señor, esos. Bueno, muchas gracias.